Epílogo. Había pasado aproximadamente un año desde que una clase entera de estudiantes de instituto se desvaneció misteriosamente en pleno día. Los 32 alumnos de aquella clase, así como su profesor, desaparecieron sin dejar rastro. Había sido un terrible incidente al que nadie había podido encontrar una causa o explicación. Los alumnos no podían haber sido secuestrados, ya que había sido a mediodía y nadie más en la escuela se había dado cuenta. Además, un grupo tan numeroso habría llamado la atención por mucho que un posible delincuente intentara pasar desapercibido. Nadie había visto a 30 y tantos alumnos y a un profesor por las calles, y nadie había visto siquiera el momento de su desaparición. Al principio, la gente había sospechado que la propia profesora tal vez había hecho algo a los alumnos, hipnotizándolos, por ejemplo, y luego había conseguido que todos se marcharan por separado y se reunieran en otro lugar. Sin embargo, las diversas agencias de investigación que habían investigado el incidente no habían encontrado pruebas de ninguna actividad sospechosa por su parte. Además, los almuerzos de todos habían quedado en el aula a medio comer. Trozos de deberes a medio terminar en los que los alumnos habían estado trabajando a última hora, una pizarra borrada solo en parte y pupitres y sillas en pleno proceso de traslado apuntaban a una conclusión: los alumnos habían estado haciendo su vida con normalidad hasta el momento de su inesperada desaparición. No había rastros de que hubieran sacado a la gente de las aulas o la hubieran movido en contra de su voluntad, así que realmente parecía como si se hubieran esfumado en mitad de la hora de comer. Los alumnos de las aulas contiguas y los que pasaban por allí en ese momento declararon que todo había transcurrido con normalidad hasta que, de repente, esos alumnos ya no estaban allí. También dijeron que un destello de luz brillante había envuelto la clase y que alguien había gritado: «Todos fuera», segundos antes de que desaparecieran. Por desgracia, la policía no había encontrado ninguna pista. Era como si otro incidente de Mary Celeste hubiera ocurrido en la época moderna. Al cabo de un tiempo, la inexplicable desaparición de los estudiantes se convirtió en leyenda urbana. Naturalmente, los medios de comunicación no dejaron de prestarle atención. Se hizo tan famoso que las agencias de noticias internacionales también empezaron a informar sobre él, no solo Japón. Periodistas, líderes de sectas e investigadores del oculto de todo el mundo se reunieron para buscar pruebas o ofrecer sus propias teorías esotéricas sobre la causa de la desaparición. Esto, por desgracia, también provocó un aumento de la tasa de criminalidad en la ciudad de ese instituto, que durante un tiempo tuvo que cerrar sus puertas por la seguridad de los alumnos. Los padres y familiares de los estudiantes desaparecidos fueron bombardeados constantemente por los medios de comunicación, mientras los periodistas les acosaban a preguntas. Como era de esperar, las familias se agotaron, tanto física como mentalmente, al tener que lidiar con la tensión no deseada. Sin embargo, tanto para bien como para mal, el paso del tiempo fue implacable. Al cabo de medio año más o menos, la atención del público se centró en otros asuntos. Las cadenas de noticias dejaron de publicar noticias sobre el incidente y, en el mejor de los casos, publicaron breves resúmenes sobre los avances de la investigación. Los expertos y los aficionados al oculto intentaron sacar todo el contenido que pudieron para aumentar su propia fama, pero el público en general volvió a seguir los últimos acontecimientos políticos, los escándalos de los famosos, etc. Los delincuentes envalentonados por el incidente y la conmoción que había causado fueron detenidos en poco tiempo, y las juergas delictivas también terminaron. En el distrito residencial de la ciudad con el Instituto Misterioso había una casa de tamaño decente con una placa en la entrada en la que se leía «Nagumo». En el salón de esa casa, un hombre alto y delgado con el pelo negro corto dijo con voz cansada: «Sumire, ¿no deberías irte a la cama? Ayer también te levantaste tarde». No era otro que Nagumo, el padre de Hajime. Estaba sentado en la mesa del salón, mirando atentamente la pantalla de su portátil. «No me pasará nada». «En todo caso, ¿eres tú quien necesita dormir?», dijo Sumire Nagumo, la madre de Hajime. Estaba sentada al otro lado de la mesa y también miraba su trabajo en lugar de a su interlocutor. Si Hajime hubiera podido ver el aspecto de sus padres ahora mismo, se habría sorprendido bastante. Ambos solían ser bastante enérgicos y no paraban de gastar bromas, pero ahora mismo parecían espantapájaros sin vida. Aunque Su rastreaba la red en busca de noticias sobre los estudiantes desaparecidos y Sumire se dedicaba a hacer folletos con la cara de Hajime, trabajaban mecánicamente, como si no les importara lo más mínimo. «Has estado haciendo tu trabajo habitual además de todo esto, ¿verdad? A este paso te vas a quemar». «No te preocupes, estaré bien. Todos los demás chicos de mi empresa me están ayudando». «Demonios, me echaron el otro día, diciendo que no sería de ninguna ayuda con lo enfermizo que parecía. En mi casa pasa lo mismo».
Llevo tanto tiempo en pausa que me siento mal por tomarme más descansos, pero mi editor y mis ayudantes han insistido en que me tome todo el tiempo que necesite. Puede que el resto del mundo haya superado el incidente de la desaparición masiva, pero las familias de los estudiantes desde luego no. No contentos con esperar a la policía, se habían unido y formado una asociación para compartir información y trabajar en la investigación de la desaparición de forma independiente. Naturalmente, todos los compañeros de trabajo de esos padres comprendían la situación en la que se encontraban. Su era el director de una pequeña empresa de videojuegos y Sumire era una popular mangaka de Soho. Normalmente, si se hubieran tomado tanto tiempo libre, sus respectivos jefes los habrían despedido, pero sus compañeros y jefes simpatizaban con ellos y hacían todo lo posible por complacerlos. La mayoría de los compañeros de trabajo de Su y Sumire conocían personalmente a Hajime, ya que había venido a menudo a ayudarles a ambos incluso de niño, y también estaban preocupados por él. En cualquier caso, gracias a la amabilidad de los que les rodeaban, Su y Sumire no habían perdido su trabajo. Los dos estaban agradecidos por ello, ya que no querían que Hajime volviera solo para descubrir que sus padres eran dos Need. Sin embargo, con el paso del tiempo, los que rodeaban a Su y Sumire habían empezado a perder la fe. Al principio les habían dado ánimos, diciéndoles que no tardarían en encontrar a Hime-kun, pero ahora lo daban por muerto y simpatizaban con sus padres, que aún deseaban desesperadamente creer que estaba vivo. Por supuesto, no se atrevían a decir que creían que no iba a volver, pero en el fondo esperaban que Su y Sumire siguieran adelante, por su propio bien. Su y Sumire eran lo bastante perceptivos como para darse cuenta del cambio, y eso solo les hacía sentirse más impotentes. Al mismo tiempo, solo gracias a la compasión que les mostraban sus compañeros podían seguir buscando a Hajime, así que realmente no podían decir nada. Otras familias no habían tenido tanta suerte. Muchos padres se habían visto obligados a dejar sus trabajos, o se habían derrumbado por el estrés de trabajar y a la vez buscar a sus hijos. La familia Sonobe, por ejemplo, había sido acosada por tantos periodistas y curiosos que se habían visto obligados a cerrar temporalmente su restaurante. Sin embargo, los Atayama lo tuvieron aún peor, ya que desde el principio la gente sospechó que Aiko era el cerebro de la desaparición. Mucha gente dispuesta a creer acusaciones infundadas sin pruebas había empezado a acosarlos de tal manera que los abuelos de Aiko sufrieron una crisis nerviosa y tuvieron que ser hospitalizados. Pero independientemente de su situación, todos los padres seguían buscando desesperadamente a su hija incluso un año después. Por desgracia, nadie había sido capaz de descubrir ninguna pista. La realidad de que cada día que pasaba las posibilidades de encontrar a sus hijos eran menores seguía presionando a todos, agotando su esperanza y su energía. Su y Sumire no eran una excepción. Seguían creyendo que su hijo estaba vivo en alguna parte y que hacía todo lo posible por volver a casa. Incluso limpiaban su habitación todos los días para que estuviera lista cuando regresara. Pero con el paso del tiempo, la desesperación fue ganando a la esperanza y sus corazones empezaron a flaquear. Cada vez que limpiaban su habitación, notaban el frío que hacía sin su presencia, y les parecía oír ecos de su voz por los rincones. Sabían que esas voces no eran más que alucinaciones, pero no podían evitar volverse esperanzados cada vez. Cada vez que sonaba el timbre, salían corriendo con la esperanza de que fuera Hajime. Pero últimamente, los dos habían dejado de hablarse tanto. Intentar forzar una conversación solo conducía a idas y venidas vacías como esta, así que habían empezado a tenerlas cada vez menos. Sin embargo, cuando se hacía el silencio, podían oír el ominoso tic-tac del reloj, que denotaba el despiadado paso del tiempo. Cansado de leer comentarios despiadados en Internet, Su cerró el portátil y dejó escapar un profundo suspiro. Como siempre, no había encontrado ninguna información útil. Apoyó los codos en la mesa y se cubrió la cara con las manos. Hajime, ¿dónde estás, querido?, dijo Sumire preocupada. Aunque ambos rondaban los 40 años, tenían un aspecto marchito y envejecido. Sumire detuvo su trabajo y miró a su lloroso marido. Tal vez deberías dormir después de todo. Sabes que no puedo, aunque quisiera, supongo que no. Sumire murmuró con tristeza. Comprendía perfectamente los sentimientos de su marido. Por muy agotados que estuvieran físicamente, no podían quitarse de encima la sensación de que el tiempo que pasaban durmiendo era tiempo perdido. A medida que pasaban los días, su inquietud y frustración iban en aumento. No podrían dormir tranquilos hasta que su hijo estuviera a salvo en casa. No te preocupes. Solo ha pasado un año. Aunque tardemos décadas, lo encontraremos. Y no podemos permitirnos colapsar hasta entonces. Sí, tienes razón. Su trabajó sus rígidos músculos faciales en un facsímil de sonrisa, y Sumire respondió con una torpe sonrisa propia. Se levantó y se acercó a Su,
con la esperanza de consolarlo aunque fuera un poco, pero antes de que pudiera abrazarlo sonó el timbre de la puerta. Sue y Sumire intercambiaron miradas y se volvieron hacia el reloj del salón. Era más de medianoche. Ya oyó. Seguro que es otro de esos buitres. Ten cuidado. Teniendo en cuenta la hora, solo podía tratarse de un periodista entrometido o de algún tipo de interrumpidor. Incluso si hubiera habido un avance serio en la investigación, la policía o cualquiera de los contactos de Sue le habría llamado primero antes de llamar al timbre. Ninguna persona decente llamaría a su timbre a esas horas de la noche. En el peor de los casos, incluso podría tratarse de un ladrón o de algún otro delincuente. Últimamente habían dejado de recibir tantas visitas de curiosos y periodistas, así que Sue o Sumire deberían haber adivinado que existía otra posibilidad, pero a estas alturas estaban tan agotados que habían dejado de esperar que fuera su hijo cada vez que llamaban a la puerta. Sue se puso lentamente en pie y descolgó el auricular del interfono. Ni en sus mejores sueños esperaba oír la voz de su hijo al otro lado. Soy yo. Sue miró la pantalla y se quedó boquiabierto. Hajime estaba de pie frente a la puerta, mirando tímidamente a la cámara. Los que solo lo conocían de Tortu se habrían sorprendido de lo inseguro que parecía. Sumire, que también miraba a la pantalla, parecía tan sorprendida como su marido. Por supuesto, Hajime había crecido, tanto física como emocionalmente, durante su estancia en Tortus. Ahora tenía un aire diferente, era unos centímetros más alto y sus ojos tenían un brillo peligroso que antes no existía, pero Sue y Sumire seguían reconociéndolo al instante, sobre todo porque la forma en que levantaba ligeramente las cejas cuando no estaba seguro de cómo actuar no había cambiado ni un ápice. Su amado hijo, el que habían creído fervientemente que seguía vivo, por fin había vuelto a casa. Sue dejó caer el auricular y Sumire y él corrieron hacia la puerta. Chocaron entre sí al cruzar el estrecho pasillo y abrieron de golpe la puerta de entrada. Ya estoy en casa, mamá, papá. Esta vez no era una ilusión. Un Hajime muy real estaba allí de pie frente a la puerta, mirando un poco nervioso a sus padres. Hajime, gritaron Sue y Sumire al unísono, casi haciéndole caer al correr hacia él y abrazarle. Hajime, idiota. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Gracias a Dios. Gracias a Dios que estás a salvo. ¿Tienes idea de lo preocupados que estábamos? Ambos le apretaron tan fuerte que le costaba respirar. Después de todas las alucinaciones que habían visto, tenían que saber que era real. Tenían que saber que no volvería a desaparecer. Y así, lo abrazaron tan fuerte como pudieron. Las tenues luces de la calle, la poca luz que se filtraba de la casa y la pálida luz de la luna iluminaban suavemente a una familia finalmente reunida. Durante mucho tiempo, Hajime no dijo nada. Se quedó allí de pie, con los brazos medio levantados y los ojos muy abiertos. Sabía que su desaparición debía de preocupar a sus padres. También sabía que tenían fe en que volvería. Pero era una persona muy distinta de la que habían conocido. Se había teñido el cabello de negro y había conseguido que su brazo y su ojo falsos parecieran lo más naturales posible, pero eso no cambiaba lo que era por dentro. Creía que a sus padres les habría sorprendido cómo había cambiado. De hecho, esperaba que se preguntaran si realmente era Hajime o no. Dependiendo de la situación, incluso había planeado darles algo de tiempo para ordenar sus sentimientos si no estaban listos para aceptarlo de inmediato, pero ahora que había llegado el momento, se dio cuenta de que no tenía por qué preocuparse. Por mucho que hubiera cambiado, Sumire y Sue nunca confundirían a su propio hijo. El hecho de que le abrazaran sin dudarlo era prueba de ello. Después de todo, todos los miedos y preocupaciones que el clon de Hajime le había lanzado en las cavernas escarchadas eran infundados. Sobrecogido por la emoción, en la mente de Hajime pasaron escenas de todo lo que había visto y experimentado en Tortus. Cuando terminó de recordar, pensó, por fin estoy en casa. Con brazos temblorosos, envolvió a sus padres en un fuerte abrazo. Tenía que tener cuidado de no aplastar a sus delgados y frágiles padres con su monstruosa fuerza, así que su abrazo fue lo más suave posible. Con una voz que temblaba tanto como sus brazos, dijo, papá, mamá, ya estoy en casa. Hacía tanto tiempo que quería decir esas palabras. Al cabo de un rato, Sue y Sumire dieron un paso atrás, con lágrimas en los ojos. Volvieron a mirar a su hijo, asimilándolo. Luego, sonriendo, dijeron con voces igualmente temblorosas, bienvenido a casa, Hajime. Esas palabras marcaron el final del largo y doloroso viaje de Hajime. Hajime había sido teletransportado a otro mundo junto con sus compañeros de clase, y a pesar de que le habían dado uno de los trabajos más corrientes que existían, se había hecho lo bastante fuerte como para derrotar al mismísimo Dios. Había superado todos los obstáculos en su camino, decidido a volver a casa costase lo que costase. Y ahora que lo había conseguido,
su historia podía por fin llegar a su fin. Por supuesto, la familia Nagumo estaría muy ocupada cuando se enteraran de que Hajime había traído de vuelta con él a una princesa vampiro, una chica conejo, una dragona masoquista y una madre y una hija dragón. El mundo también se alborotaría con el repentino regreso de los estudiantes desaparecidos, y numerosas organizaciones poderosas y gobiernos mundiales tomarían medidas al enterarse de la existencia de otro mundo. Por pacíficos que fueran, los días de Hajime y sus compañeros seguirían llenos de incidentes y aventuras de todo tipo. Pero todo eso era una historia para otro momento. Sin embargo, una cosa era cierta, no importaba lo que le ocurriera a Hajime, lo superaría sin falta. No importaba lo poderosa que fuera la amenaza, él la derrotaría con una fuerza aún mayor. Si el destino conspiraba contra él, derribaría al destino mismo. Porque mientras tuviera a su lado a sus preciados camaradas y a su amada princesa vampiro, sería imparable. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.